Damos la gloria, la alabanza al Rey del cielo y la tierra en el nombre del Señor Jesucristo en esta preciosa noche. Le damos la alabanza al Todopoderoso y eterno Dios en nombre de Cristo Jesús. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, por esta preciosa noche. Amado Salvador y bendito Dios del cielo y de la tierra que tú nos regalas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos a ti, Señor. Toda la gloria y la honra sea para tu santo nombre, poderoso y soberano Dios. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu bendición, amado Dios del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo, y pedimos que tú te glorifiques rica y abundantemente en cada uno de nosotros, soberano Dios, eterno Padre Celestial, que nos disponemos a recibir de ti, que nos disponemos para que tú obres rica y abundantemente, potente y glorioso Salvador, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Gracias, bendito Padre, gracias, glorioso Rey, gracias, potente Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Soy el pastor Darío Forero, que en esta hora les saluda y les bendice en el nombre de Cristo Jesús desde Calarcá,
Indio para la gloria del Rey del cielo y de la tierra, y saludamos a todos los hermanos que en este momento están conectados en el nombre del Señor Jesús desde Manizales. Bueno, está la hermana Marcela, el hermano Juan Pablo, sus, sus padres, bueno, su familia están ahí en el nombre de Cristo Jesús, en esta gloriosa bendición de hogares en las manos del Señor, en este culto en casa, en el nombre del Señor Jesucristo, y todos aquellos que, bueno, en ese momento empiezan a unirse a esta enseñanza, a esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús, y también a todos ustedes que les saludamos, aunque de pronto lo vayan a ver en vivo, en diferido, aquellos que no estén en vivo, pues también a usted le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, en el momento que lo esté viendo y en la hora que lo esté viendo, en el nombre de Cristo Jesús, esta gloriosa enseñanza para la gloria del Rey del cielo y de la tierra. Que Dios les bendiga rica y abundantemente en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a este tiempo de gran bendición y estamos viendo un tema hermoso que comenzamos el día de ayer. Hoy es la segunda parte sobre esos administradores que tenemos que ser nosotros del Señor Jesucristo, buenos administradores y servidores, lo cual es una gran bendición extraordinaria y que va a producir en nosotros cuando tenemos un principio. Ese es un principio fundamental de vida de cada ser humano que deberíamos todos tener. Que todo ser humano debería tener este principio fundamental en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy vamos a ver el tema de el peligro tan grande de no ser un administrador o no ser un servidor del Señor Jesucristo. Es un peligro muy tremendo el no serlo. Y vamos a verlo por la palabra del Señor, porque eso está dado para todos los hombres. Y veamos el texto base, solamente vamos a leer el texto base como para dar introducción en nombre de Cristo Jesús. De ahí pasaremos al texto que nos compete en el día de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, para continuar con la enseñanza. Así que solamente me tomaré unos minutos para hacer esta breve introducción y recordar en la enseñanza anterior de la parte 1 para hoy unir esta preciosa enseñanza en su segunda parte y poder aquellas personas que de pronto no lo han tenido, pues unirles al culto, a la enseñanza preciosa en el nombre del Señor Jesucristo, o aquellos de pronto que nos gusta repasar y recapitular, pues entonces hacemos ese ejercicio de esa memoria de lo que hemos aprendido en la enseñanza anterior. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, la honra a ti, la alabanza a tu santo nombre, Señor. Enséñanos, capacítanos, Señor, bendito Dios del cielo. Danos tu sabiduría, inteligencia espiritual para conocer tu voluntad. Revélanos los secretos de los misterios que están en ti, Señor Dios soberano. Sumérgenos en esa profundidad de tu sabiduría y enséñanos, Señor, Padre amado, a andar en ella, Papá Santo y glorioso Dios. Véranos a nosotros de tu fuerza, de tu potencia, de tu gloria, Padre soberano. Tu Espíritu Santo en esta hora se derrame rica y abundantemente en nosotros, Señor. Llénanos de ti, Padre, que seamos unas vasijas llenas de esa gloria, ese poder, esa presencia tuya, Padre soberano. Así somos libres de cada tiniebla, somos libres, Señor, y andaremos cada día más en luz, Señor. Bendito y hermoso Dios. Gracias, Rey del cielo y de la tierra. Te adoramos, Dios soberano y Salvador precioso. El Señor, en el nombre de Cristo Jesús, enséñanos, háblanos, Señor. Bendito Dios del cielo. Y toda artimaña del diablo sea destruida. Todo plan demoníaco sea despedazado, deshecho ahora en el nombre de Cristo Jesús. Todo plan demoníaco es destruido por el poder de Dios. Gracias, bendito Padre. Potente Salvador, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, vemos este texto base en el nombre de Cristo Jesús. Dice así: pues así ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores cada uno sea hallado fiel. No en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y lo manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza.
Muy bien, aquí la primera parte donde el apóstol comenzaba a hablar la palabra del Señor, dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hoy en día vemos esa condición que el hombre debe tener, pero vemos hoy en día la falencia, el faltante, que las personas les interesa muy poco que los hombres tengan un concepto de que son servidores, de que son administradores de todo lo que tenemos, porque es de parte del Señor, todo el dueño es Dios. Y hoy las personas no se preocupan por eso, no se preocupan por esa condición, más bien se preocupan porque las personas tengan un concepto de ellos mismos, pero un concepto conforme a los pensamientos y a las personas que los rodean. Por eso es muy importante nosotros entender de que el concepto que yo quiero que alguien, si me interesa a mí, que alguien tenga un buen concepto mío, que alguien me tenga a mí en buen concepto, es Dios, es Dios. Por eso aquí el apóstol hablaba del juzgar, que, que él no se confiaba de eso, él no se confiaba de esas cosas, no se confiaba en ninguno de estas circunstancias y por eso él decía que él le interesaba más, así los hombres le juzgaran, no entendieran que así los hombres no era agradable lo que él hacía, lo que para alguien de pronto no aprobaba lo que él pensaba o obraba, pero él dice, ni yo mismo, inclusive ni yo mismo me juzgo, que nadie puede juzgarme, que solo Dios puede juzgar, que solo Dios lo puede hacer y solo Dios manifestará y revelar las cosas de cada corazón. Y por eso es muy importante nosotros tenerlo bien siempre presente. Que lo importante es que las demás personas vean en nosotros que somos administradores de Dios, que nosotros realmente reconocemos a Dios como Señor de todo, de absolutamente todo. Y eso lo vimos en la enseñanza anterior, que veíamos que Dios es el dueño de todo, que para otras personas de pronto Dios no sea el dueño, pero otras personas piensan que el hombre nació de una condición humana o venía de una evolución de un mico, de un mono, bueno, en fin, de muchas teorías que eso, por eso son teorías, no son verdades, de muchas teorías que hay de la creación del mundo, de que otros que Dios no existe, otros que no, entonces por cuál su comportamiento va relativamente sin interesarle qué concepto tiene Dios de ellos y obviamente les interesa más el concepto de otras personas tengan o a otros no les interesa simplemente, no, yo vivo mi vida como yo quiera y la administro de esa manera, yo la vivo de esa forma. Y por eso las personas solamente a veces cuando alguien se muere es que le dicen qué tan bueno era, ay, es que era tan bueno, pero obviamente porque en un ataúd todos son buenos. Pero es ahí qué tremendo, qué concepto tenían las personas de ese ser, qué concepto tenían las personas de lo que era la persona. Y por eso nosotros debemos esa bendición gloriosa a alguien que se debe sentir bien, alguien que se debe sentir de la mejor manera, porque no solamente ese concepto de los demás que tengan es que yo soy servidor del Señor, que yo le administro todo el Señor, ese es un servidor de Dios, ese es una persona que reconoce a Dios en todo. Y es ese concepto que los demás deben tener. Y si los demás tienen ese concepto de mí o de usted, es porque usted está teniendo a Dios como el dueño de todo y está siendo un administrador de las cosas del Señor. Está reconociéndolo a Él como el dueño total y absoluto. Eso lo vimos en la palabra del Señor, vimos textos como Génesis capítulo 1, que Dios creó todas las cosas, en el principio donde no existía nada, lo vimos también en Salmo 33, desde el versículo 1 al versículo 9, que todo lo que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Solo Dios es el soberano rey del cielo de toda la creación, Dios es el dueño de todo. Y que ese Dios estableció a Jesucristo como su sucesor, como el segundo al mando, digámoslo de esta manera para poder entenderlo humanamente. Y vemos en Marcos capítulo 13, versículo 1, dice, porque en aquellos días serán de tribulación, cual nunca había desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni hasta este tiempo ni la habrá. Entonces vemos que recalcamos es como el Señor Jesucristo manifestaba que el principio de la creación, que la creación que Dios creó, así que manifestaba a Dios como el dueño de toda la creación, al Padre Celestial. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 39, dice la palabra del Señor, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y dice, punto y coma seguido, dice, este es Señor de todos. Así que vemos muy bien que el Señor Jesucristo
es el que Dios estableció como el segundo en el mando de toda la creación. Por eso Jesucristo lo manifestó en los evangelios de Mateo, de Lucas, de Marcos. Bueno, él estableció que toda potestad me ha sido dada. El Padre le dio todo poder y toda potestad al Señor Jesucristo, tanto en los cielos como en la tierra, o sea, en toda la creación. El segundo al mando, la segunda autoridad es Jesucristo nuestro Señor, el creador de absolutamente y dueño, por lo tanto, de absolutamente todo. Así que bueno, veamos lo que dice ahora. Vamos a empezar entonces a ver esta segunda parte o este subtema que es el no tener en cuenta qué es lo peligroso, qué tanto es favorable, qué tanto es desfavorable y qué tanto es de peligroso de que una persona no tenga en cuenta esto, de que sea un administrador de todo lo que el Señor le da, por lo cual debe ser un servidor de Dios. Y entonces, ¿qué pasaría o qué pasa con las personas que no lo hacen así? ¿Cómo se comportarían? ¿Cómo viven las personas que obviamente no tienen a Dios como dueño de todo? No tienen a Dios como el creador y entonces por lo cual no lo reconocen a Él y por lo cual ellos no viven administrando que todo es de Dios y viven con el principio fundamental que todo le pertenece y el dueño absolutamente de todo de nuestro cuerpo. Estoy hablando de todo, absolutamente todo lo que existe, lo visible e invisible es Dios. Miremos lo que dice la palabra del Señor en nombre de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice así lo siguiente. Porque cuando venía aquel por cuya causa todas las cosas, dice, son todas las cosas, perdón, vuelvo y repito, recapitulo. Hebreos capítulo 2, versículo dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí vemos muy bien algo muy glorioso y maravilloso. Cuando una persona, cuando alguien tiene y reconoce a Dios como Padre, como creador de todo, como ese Padre maravilloso de todo que es Dios, esa persona empieza a reconocer y empieza a ser servidor, obviamente, de Dios, a administrar esas cosas, de un Padre maravilloso que es Dios y empieza a reconocerlo a Él como Padre, empieza a desarrollar una identidad de hijo. Solo un hijo puede empezar a entender de que va a administrar correctamente lo del Padre. Y tiene esa pertenencia y tiene ese reconocimiento a ese Padre precioso que es Dios. Por eso es muy importante entender esto. En primera carta a los Corintios nos empieza a dejar ver qué es lo que pasa cuando una persona no lo hace así, cuando una persona no obra de esta manera, qué empieza a gestarse en esa persona, qué empieza a vivir en esa persona, qué empieza a hacer en esa persona. Vea lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 4 en adelante. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Vea qué tremendo. Vea lo que el apóstol viene hablando acá. Y no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, qué tremendo. Pero nosotros, sin embargo, solo, mire, para nosotros, para aquel que lo reconoce. Mire que aquí vemos aquí una balanza, o ponemos aquí, el apóstol está aquí comparando, hace una comparación de qué es lo que pasa, de qué es la cuestión de una persona que sí tiene a Dios como Señor, sí tiene a Dios como su Señor, como el dueño de todo, y él como administrador y servidor, como hijo, que está en esa bendición gloriosa de esa identidad, pero como alguien que no, como alguien que no reconoce a Dios como dueño de todo, entonces para él hay muchos dioses, para él muchas cosas, para él cualquiera, y entonces, y para él muchos señores. Entonces, por lo vemos, por lo cual, ¿qué va a pasar? Mire, tan tremendo. Pero para nosotros no, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Mire, el Padre, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. ¿Qué diferencia empieza a haber?
¿Qué diferencia empieza a existir en esa persona? Nosotros somos para Él y el Señor y un Señor Jesucristo por medio del cual son hechas todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¡Qué tremendo! Empieza una contaminación en la persona, una contaminación porque entonces ahora el enemigo se va a aprovechar de esa persona, por lo cual no reconoce a Dios, no le sirve al Señor, no se preocupa por eso, no lo reconoce como es el Señor. Entonces Satanás va a venir a tomar ese lugar y va a venir a obrar en la persona. Por eso dice, le contamina, y por eso hablo de ídolos, de dioses, de todas esas cosas. Y eso es lo tremendo de eso. Y eso es lo tremendo cuando una persona mira el peligro tan tremendo de no reconocer a Dios como ese Padre, no reconocerlo al Señor ni a Jesucristo como el Señor, aunque lo diga de labios, aunque tenga un vago entendimiento, un vago conocimiento, porque realmente es lo que aquí la palabra lo habla, es que cuando no hay eso, pero nosotros sí tenemos ese conocimiento, y eso es lo glorioso y maravilloso. Por eso ese conocimiento de una persona, por eso el apóstol Pablo dijo, pero ustedes me juzgan, pero ustedes no conocen bien las cosas. Cuando Jesucristo venga, Él va a manifestar realmente la verdad. Él nos va a dar ese entendimiento y ustedes lo hacen ahorita porque no entienden. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no me dejo guiar por eso, yo no me dejo menguar por eso, ¿no? Yo no me dejo porque los hombres no tengan un buen concepto, porque yo de pronto el concepto que ellos tienen es de aburrido, para el concepto que ellos tienen de mí, de pronto es que yo soy muy religioso, soy aburrido porque no me gusta tomar, no me gusta la rumba, no me gusta eso y lo otro, no me gusta la mentira, no me gusta la deshonestidad, no me gusta eso. Entonces, pues ellos así me tengan en un concepto que para ellos no soy agradable, pero para Dios yo sí soy agradable porque yo sí reconozco, yo sí tengo ese conocimiento, el Señor le ha placido darme esa bendición porque yo lo quiero, el Señor me lo ha dado y entonces yo por eso le administro, yo soy un administrador de todo, por eso este cuerpo lo cuido, por eso todo lo cuido, porque esto no es mío, es Dios. Yo no hago lo que quiera con mi cuerpo, no hago lo que quiera con el dinero, no hago lo que quiera con eso, no hago lo que quiera con lo otro, no hago lo que quiera en el mundo, no hago lo que quiera en las cosas, no, es que Dios es el dueño de todo. Vemos hoy en día, por ejemplo, ayer colocamos ese ejemplo, que mire los hombres hoy en día cómo cogen la naturaleza, los animales y todo lo destruyen, lo acaban, talan árboles y vienen, mire cómo esas condiciones, porque ellos como son los dueños, como se creen los dueños, como ellos no reconocen a Dios y bueno, tienen sus otros dioses y sus otras cosas, entonces vemos que el enemigo cómo se aprovecha y después vienen las consecuencias sobre la creación, el misma tierra, el calentamiento global y un poco de circunstancias que el hombre está viviendo son consecuencias de todo eso, plagas terribles, enfermedades. Los demonios vienen obviamente a aprovecharse de esa circunstancia, a orar también. Entonces mire que el hombre trae consecuencias terribles al no reconocer a ese Dios como Señor, a no reconocer al Dios como el dueño de todo. Entonces por eso, hablando en el hogar, que estamos hablando un poco, porque hay que tocar el tema de los hogares, entonces, no, una persona cría a su hijo como él quiere, tiene a su hogar como él quiere, él va y se separa, vayas aquí, vayas allá, toma a los hijos, hace, no, yo los crío como me da la gana, yo tengo derecho, y un poco de cosas de empezar a vivir y hacer un poco de cosas en esas circunstancias. Yo soy el dueño de mi vida y hago con mi vida lo que yo quiera. Entonces, mire cómo tremendo una persona va a caer en una condición tan terrible por no reconocer que el Dios es el dueño, que Él es el dueño de que simplemente le está administrando a Dios un hijo, que le está administrando a Dios un hogar, que le está administrando a Dios un cuerpo que le dio, que le está administrando a Dios un cónyuge que le dio, que le está administrando a Dios unas finanzas que le dio, que le está administrando a Dios todas las cosas que le dio en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vemos esa condición de la persona que no reconoce a Dios como dueño de todo y por lo cual entonces él obviamente a alguien va a servirle, a alguien va a hacerlo y entonces vemos esa condición en nombre de Cristo Jesús. Perdona aquí que mi esposa me distrae un poquitico. Bien, entonces me desconcentro un poquitico porque viene y me saluda. Bueno, entonces vemos esta bendición. Vea qué tan precioso y maravilloso es esto en el nombre del Señor Jesucristo.
Así que por eso es tan importante todo esto. Vea el peligro, vea la contaminación tan terrible que se empieza a desencadenar cuando una persona no lo hace, cuando a una persona no le interesa ser administrador de todas las cosas, porque no está reconociendo a Dios, por lo cual entonces empieza a perder el temor a Dios, empieza a tener el temor de las cosas. Él no le interesa eso, y entonces no le interesa eso, pero sin darse cuenta, como lo vimos anteriormente, como Dios es el dueño de todo, como estableció a Jesucristo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues Dios le va a pedir cuentas. Eso es lo que personas no entienden. Mire qué tremendo es eso. Mire que una persona, él piensa que fue presidente porque fue por sus capacidades, que fue gobernador, que fue alcalde o cualquier puesto o cualquier circunstancia. Estoy colocando ejemplos, ilustrándome solamente. Pero él piensa que no le va a dar cuentas a Dios por eso. Él piensa que no, es que todo hay que darle cuentas al Señor porque Él es el dueño de todo. Así la persona no lo quiere reconocer, va a tener que darle cuentas. Pero lo terrible es que como nunca vivió como un administrador del Señor, entonces las cuentas que le va a dar van a ser funestas, va a ser mala y por eso va a ser las consecuencias de esa persona. Así que veamos las consecuencias de eso, veamos lo peligroso que es eso. En Lucas, miren la palabra en Marcos, perdón, vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Mire lo tremendo de esto, mire lo delicado de este asunto. Realmente no tener a Dios como dueño y nosotros como servidores y administradores del Señor. Estamos viendo lo peligroso que es. Estamos viendo el peligro que hay cuando una persona no lo hace. Y le damos la gloria a Dios que nos da ese entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Por eso hay personas que empiezan a perder el buen uso de la sexualidad, empiezan a perder todas esas cosas, empiezan a darle rienda suelta a sus propios deseos, de los deseos del alma, de la voluntad, de lo que el enemigo les pone. Empiezan a hacer mal uso de su cuerpo en la sexualidad, empiezan a pervertirse moralmente, empiezan a pervertir su cuerpo también, empieza a hacer muchas cosas, como ya lo vimos, por eso dice contaminación, le contamina de una forma terrible al ser humano. Mira lo que dice la Biblia en el nombre de Cristo Jesús. Miramos ese ejemplo que el Señor nos pone acá en su palabra. Marcos capítulo 10, vamos a leerlo del versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Vinieron a Jesús y él empezó a enseñarles como era la costumbre de hacerlo. Por eso una enseñanza maravillosa. Y se acercaron los fariseos. Vea qué tan tremendo cuando una persona no reconoce. Los fariseos ya sabemos muy bien qué representa. Representa esas personas que no reconocen, esas personas que no aceptan a Jesús o a Dios como el dueño total y absolutamente de todo. Entonces ellos tenían sus propios argumentos y ellos manejaban y administraban las cosas como a ellos bien les parecía, sin reconocer que Dios es el dueño. Por lo cual no tenían temor de Dios. Se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, vea qué tremendo. Qué tremendo, para tentarle, qué delicado, para tentarle. Mire lo que dice la Biblia del Señor. Si era lícito al marido repudiar a su mujer, mire, si era lícito. Mire lo que le preguntaron, si era lícito al marido repudiar a la mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio a la repudiada y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Vea qué tremendo lo que Jesús les dice. Por la dureza del corazón fue que Moisés les escribió ese mandamiento. Pero vea lo que dice acá. Pero al principio de la creación, qué tremendo. Al principio de la creación, vea que lo remite al Dios que creó todas las cosas, al Dios como creador y dueño del hombre y de la mujer. ¿Qué fue lo que Dios creó? Al principio, mire, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Varón y hembra los hizo Dios. ¿Por qué recalca Jesús que varón y hembra los hizo Dios? Porque el hombre empezó a través de no reconocer eso, de no entender que ahora tenían que ser un hogar, que era un hombre y una mujer, lo que Dios creó. Entonces empezó el hombre al pervertirse de esa manera con su cuerpo, a pervertirse en la inmoralidad sexual, y empezaron al homosexualismo, lesbianismo, a la promiscuidad en todas las esferas, a la pornografía, a todas esas injusticias, las sillas y todas esas cosas que empezó el hombre a pervertirse. Y empezó a andar con uno, el otro con el otro con la otra.
otro hombre dejar un hogar y tomar otra mujer, que aquí lo vemos, entonces yo repudio esta, rechazo esta y tomo otra, igual la mujer también empezó a hacerlo. Y mire por qué, porque empezaron a dejar de reconocer a Dios como el dueño de ese hogar, como el dueño de un hombre, como el dueño de una mujer, como el dueño de un cuerpo humano, tanto de hombre como femenino. Y Dios es ese dueño. Entonces empieza la perversión tremenda, empieza la contaminación tan terrible en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando ese hombre repudiaba a esa mujer, obviamente él no le estaba dando cuenta ni quería entender que Dios era el dueño de esa mujer, entonces la repudiaba, como le pasó con Adán y Eva. Ah, Señor, la mujer que tú me diste, mire qué tremenda condición tan terrible, tan tremenda. O sea que Dios creó algo malo, Dios creó algo chueco, Dios hizo algo tremendo y entonces qué tremenda condición tan terrible, tan delicada y tan tremenda en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a ir profundizando en esto, que es no solamente peligroso, es muy, muy peligroso y vamos a verlo en el nombre del Señor Jesucristo. Como bueno, como decía la hermana Marcela, dice, dejaron de darle la gloria a Dios. Ah, para allá vamos. Es que eso es lo terrible, eso es lo tremendo de todo esto. Y eso es lo tremendamente peligroso, funesto. Realmente es algo muy, muy malo para una persona. Y le damos la gloria a Dios que nos permite entender que sea un principio fundamental. Ojo con eso, que es un principio de vida elemental para nosotros ser bendecidos por Dios y entender que le administramos todas las bendiciones que Dios nos da es para administrarlas, reconociéndolo a Él como el Dios y Señor de todas las cosas. Entonces vamos a la carta a los romanos. Miren las consecuencias de esto, las consecuencias tan terribles de todo esto y se pierde, por lo cual no hay temor de Dios, se empieza un deterioro moral y obviamente a la vuelta de la esquina se encuentra cosas terribles la persona cuando no empieza a hacerlo. Así que vamos a leerlo en el nombre de Cristo Jesús y con esta última lectura de la carta a los romanos del capítulo 1 terminamos y iremos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Así que en Romanos capítulo 1 vea lo que dice la palabra del Señor. Así que preste mucha atención a esta preciosa bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver el ejemplo, vamos a ilustrarnos bíblicamente y profundizar un poco más en lo que Jesús habló, de cómo se pierde ese principio fundamental y al perderse eso empieza una condición terrible en la persona. Empieza una condición terrible, en este caso vemos el ejemplo de la humanidad, ¿no? Y vemos lo que es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, leamos desde el versículo 13. Mire, porque esto el enemigo le gusta que las personas no lo entiendan, no lo comprendan, no reconozcan al Señor y por eso vimos que Él pone otros dioses con D minúscula, pone otras cosas y pone otro Señor a la persona y empiezan los demonios a aprovecharse. Por eso es tan importante entender que el enemigo quiere orar para que eso no se cumpla, pero gloria a Dios que por eso tú estás prestando atención, gloria a Dios que por eso tú estás aprendiendo del Señor, porque no se cumple entonces el propósito del diablo en tu vida ni en mi vida, porque ahora empieza a fluir en ti un principio fundamental de entender de que Dios es el dueño de todo y por lo cual empieza a haber temor de Dios porque tú vas a cuidar las cosas que hay que darle cuentas a nuestro Dios Todopoderoso y va a hacer de esas cosas algo mucho mejor porque vas a hacer el mejor esfuerzo, vas a poner las mejores ganas, vas a poner lo mejor de ti para que ese hijo cuando tú te lo entregas, mira padre, hijo, vea papá, ese hijo fue un hombre de bien, fue un hombre de gran bendición, vea ese hijo tan precioso, vea ese hijo, un hombre extraordinario, una mujer maravillosa, eso es una bendición porque tú pusiste entonces todo el empeño para hacer de él un buen hijo, ¿por qué? Porque tú sabes que le está administrando ese hijo al Señor, igualmente en la esposa, igualmente en el esposo, igualmente con tu cuerpo, igualmente en todas las cosas, igualmente en el planeta, vas a cuidar el planeta, vas a cuidar todas las cosas, no vas a contaminar, vas a tener más, porque estás entendiendo que es a Dios, así los demás lo hagan, los demás contaminen, los demás no lo hagan de esa manera, los demás no lo cuiden, no reconozcan a Dios, pero lo que soy yo sí lo voy a hacer, lo que soy yo sí lo voy a entender, y así Dios me dará más bendición en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, y esa es una gran bendición, por eso las personas critican, usted por qué diezma, usted por qué ofrenda, usted por qué hace esto, usted por qué hace lo otro, usted por qué no tiene más mujeres, usted por qué no tiene más hombres, usted por qué no miente, usted por qué no es deshonesto, usted por qué no dice esa mentira, usted por qué no toma, usted por qué no baila, usted por qué no hace lo otro. Entonces vemos qué tremenda condición. Y así los demás no lo hagan, pero nosotros sí lo hacemos porque nosotros sí
sabemos y entendemos y vamos a entender cada día más que es un principio fundamental en mi vida para que Dios nos bendiga rica y abundantemente en el nombre de Cristo Jesús. Vea lo que dice la Biblia aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Vea lo que pasa. Mire lo que dice aquí Romanos capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Vea lo que el apóstol Pablo dice acá. Me he propuesto muchas veces ir a vosotros. Muchas veces el apóstol Pablo quería ir a los romanos, quería ir a visitarles, quería ir a darles esta enseñanza poderosa y potente, pero resulta de que hay oposiciones y eso el enemigo le gusta oponerse para que las personas no reciban esta bendición de parte de nuestro Dios todopoderoso y eterno Rey del cielo. Y obviamente él se va a aprovechar, obviamente él va a orar de una manera terrible. Entonces el apóstol Pablo dice, muchas veces me propuse ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, mire, he sido estorbado para, para tener también entre vosotros algún fruto, mire, como entre los demás gentiles. Ah, qué tremendo, vea. Entonces el enemigo va a lograr que la persona no tenga ese fruto de temor de Dios, ese fruto de reconocer a Dios, ese fruto de darle la gloria a Dios en todo. No va a tener esa condición. Entonces, por eso el enemigo estorbaba aquí, estorbaba a Pablo, para que Pablo no fuese a revelarles esta verdad a los romanos, porque los romanos, ¿quién tenían a los romanos como dueño de todo? Lo que le pasaba a los egipcios, tenían el faraón, y los romanos tenían el César, y tenían a todo su ejército de imágenes y todas sus idolatrías y todas sus cosas. Y por eso es tan tremendo que ellos vivían de esa forma tan terrible, los romanos vivían de una forma tan tremenda, tan funesta, tan perversa, que por eso era una condición terrible. Pero mire cómo empezaba, cómo causaba todas esas cosas. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo quiero ir, pero hay estorbo, el enemigo quiere estorbar esa condición de que las personas reciban la verdad, pero gloria a Dios que nosotros lo estamos recibiendo en el nombre de Cristo Jesús. Dice, versículo 14, dice, a griegos y a no griegos, mire qué tremendo, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, mire, porque las personas se creen sabias, se creen inteligentes, los griegos eran personas que creían muy filósofas, muy pensadoras, muy viviendo en esa condición de razonamiento abstracto humano. Pero qué condición tan terrible, obviamente por no reconocer a un Dios glorioso y maravilloso como el dueño total y absolutamente de todo. Entonces por eso él quería hacerlo, pero hay un estorbo. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Mire, pronto estoy para anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Aquí vemos la parte central y ahí va a empezar a desarrollar esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios, mire, porque es la verdad del Señor para salvación, nos va a salvar de esa condición terrible que va a describir más adelante. De caer en esa condición tan tremenda de no reconocer a Dios como dueño de todo, como creador y nosotros como servidores y administradores del Señor. En la condición gloriosa y maravillosa, y por lo cual obviamente eso va a hacer que la persona Dios tenga un mal concepto de la persona, tenga un mal concepto y eso va a traer consecuencias terribles. Obviamente las personas caen en pecado, por lo cual Satanás va a empezar a obrar. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Entonces dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que no me avergüenzo, es que no me avergüenzo de eso, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque ellos eran los primeros que Dios escogió, y también a los griegos y ahí a las demás personas, obviamente, de toda la tierra. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, porque eso es justo, mire, es que es justo reconocer a Dios como el dueño, es justo reconocerle y darle la gloria al Rey del cielo, es justicia. Es justicia, es mire, por eso el mandamiento que el Señor nos enseña en cuanto a los padres, hijos honren a padre y madre, porque es justo, así él no sea buen padre, así no sea buena madre, así haya cometido los errores que haya cometido, pero es justo que el hijo reconozca al padre. ¿Y qué nos quiere enseñar Dios con todo eso? Que el circunstancia, el hombre iba a reconocer a Dios, iba a reconocer al Dios todopoderoso, al Dios de la gloria, al Dios que le dio ese Padre y al Dios que es el Padre de todos. La persona le iba a quedar más sencillo entender esta gloriosa bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Así que digamos lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante eso, porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más, el justo por esta fe vivirá.
Mira lo que dice. Entonces dice, porque la ira de Dios ahora va a empezar a entender, a revelar por qué viene la ira de Dios, porque viene esa condición, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Está hablando, mire, qué tremenda, la creación poderosa de Dios, desde el cielo contra toda impiedad. Esa es una impiedad, esa es una injusticia. Dice impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se justifican por sus cosas para no hacerlo, para no reconocerlo. Mira lo que dice aquí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Qué tremendo. Desde la creación, dice, se hace claramente. Es que no pueden negar que existe un Dios. No pueden negar que hay un Dios soberano de toda la creación. No se puede negar eso. Por eso el hombre solamente tiene teorías y teorías donde le falta el fundamento realmente para decir esto es una verdad y seguirá siempre siendo teorías. Solo Dios puede decir la verdad absoluta y afirma las cosas y se comprueban que sí son verdad. Solo Él lo puede hacer y por eso mire que el hombre no lo hizo de esta manera y vea lo terrible que es eso. Entonces, eso es lo que Pablo quería anunciarles a ellos. Eso es lo que Pablo quería decirles, que si usted no es, si los romanos no reconocen a Dios como Señor, como dueño de todo, no reconocen al Rey del cielo y dejan de servirle al que no es Dios, dejan de servirle y hacer las cosas como si Dios no existiera, entonces iba a ser terrible porque eso es una injusticia tremenda que alguien cometa. Por eso es un privilegio extraordinario que Dios nos permita ser administradores y servidores del Señor, por lo cual somos hijos de Dios. Qué tremenda bendición tan extraordinaria y tan gloriosa. Y eso es para todo ser humano. Eso no es porque tengamos una cosa, es una función como ministro, como pastor, como profeta, como cualquier otro tiene otra función en cualquier área que Dios lo ponga, pero allá le está sirviendo y administrando lo que Dios le da, como madre, como padre, como hijo, como dueño de una empresa, como trabajador, qué sé yo, en cualquier área, como ser humano donde sale la naturaleza, en este mundo en que está, en todas las cosas, en el dinero, en el tiempo, en el cuerpo, en la salud, en todo. Es tan tremendo es eso. Por eso cuando hablamos que el Señor Jesucristo dijo hombre y mujer, cuando no se reconoce esto, entonces, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Este cuerpo, además, ni me gusta mucho, o si me gusta, entonces hago con este cuerpo lo que quiera. Entonces, no, este cuerpo lo voy a convertir, que es un cuerpo de hombre, lo voy a convertir en un cuerpo de mujer. Y empieza esa perversión tan terrible. Por eso Cristo dijo, hombre y varón los creó desde el principio. Porque mire donde empieza, y por eso Cristo le dijo, mire, ustedes empiezan así, empiezan a repudiar a la mujer, empiezan a hacer esto, empiezan a hacer lo otro por la condición de su corazón, que no entienden que son el uno del otro, que son dueño de Dios, que Dios es el dueño de su hogar, que Dios es el dueño de todo. Entonces empieza una perversión, se van deteriorando moralmente de una forma tan terrible, porque se pierde el temor de Dios, se pierde la gloria de Dios, se pierde reconocer a ese Dios maravilloso como Dios soberano que es Él. Entonces, mire, la persona vive como si no tuviera que darle cuentas a Dios, pero realmente sí tendrá que darle cuentas al Señor, porque obviamente Dios es el dueño total y absoluto. Entonces, creo que sigue diciendo la palabra del Señor. Veamos de nuevo el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, aquí lo vemos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vea qué tremendo. No hay excusa total, no hay excusa alguna, no hay excusa, no hay excusa, no hay de dónde excusarnos delante del Señor. No hay nada que nos justifique. Dios no lo va a valer ninguna excusa que nosotros pongamos. Dios no le va a valer, no, es que yo no fui un buen hijo ni honré a mi padre porque es que era malo. No hay ninguna excusa que Dios no le va a aceptar. Puedes poner las excusas que quieras, Dios no la va a aceptar. Así como Adán le puso esa excusa a Dios, es que fue Eva, es que mire, no, Dios no le valió esa excusa. No hay excusa aceptable delante del Señor. Eso es lo que dice aquí la Biblia. No hay una excusa. Es que yo tomo por mis amigos. Es que yo hago eso porque ellos. No hay ninguna excusa. No, el hombre jamás tendrá una excusa que Dios le valga para decir, yo por eso hago esto, yo por eso peco, yo por eso no reconozco, yo por eso no. No hay excusa. Yo por eso tengo ídolos. No hay excusa. No hay ninguna excusa que nadie podrá tener delante del Señor. Ninguna va a valer. Ninguna va a valer. Dios no la va a aceptar de una vez
lo aclaramos en el nombre del Señor Jesucristo. Ninguna excusa. Es que yo no perdono porque es que esto. Yo no, no, Señor, es que me pudo mal la carne porque es lo otro. No, es que no hay excusas delante del Señor. No, es que me pudo más el odio, la ira. Es que usted no está en mis zapatos. Es que usted, no hay excusas delante del Señor para nosotros. Simplemente exponerle al Señor, entenderlo y reconocerlo como Señor, como dueño de todo, que Dios nos va a ayudar a orar como administradores, que nos va a ayudar a entender, que nos va a dar la fuerza, nos va a dar sabiduría, nos va a ir ayudando a hacerlo cada día mejor, nos va ayudando a seguir cambiando, nos va ayudando a hacer todo lo que el Señor le agrada, porque queremos agradarle al Señor y cada día vamos a ir mejorando, cada día vamos a ir haciendo lo mejor para la gloria del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Mire qué bendición tan grande, mire qué bendición tan gloriosa la que el Señor nos regala en el nombre potente y maravilloso del Señor y Salvador Jesucristo. Y sigamos leyendo porque ya vamos llegando al final del tiempo para ir a orar en un breve momento en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, mira lo que la palabra de Dios sigue diciendo. Entonces no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido, vea lo que pasa. Entonces, como empiezan a eso, vea lo que terminan haciendo las personas. Vea lo que termina pasando. Vea lo tan tremendo como se va deteriorando tan terriblemente el enemigo, cómo va aprovechando todo esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, mire, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahí vemos que obviamente lo reconocían, no le glorificaron, no lo reconocían como dueño de todo, no les interesó, sino que se envanecieron. Vea qué tremendo, empieza la vanidad, empieza el orgullo, la soberbia, empieza la altivez, empieza la rebeldía. Se envanecieron en sus razonamientos, mire qué tremendo. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿A quién vino a ocupar ahora? Las tinieblas. Tipología de demonios, tipología obviamente del diablo, tipología de la conducción oscura de inmundicia. Mire qué tremendo. Mire bien quién viene a ocupar ese lugar. Mire quién viene. Por eso Satanás quería estorbarle al apóstol Pablo para que no revelara esta verdad a esas personas, para que dejaran esa condición de vida y reconocieran a Dios como el dueño de todo y se pusieran ahora como administradores y siervos del Señor. Entonces, vea lo que pasó. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso ahí el apóstol Pablo quería venir a hablar con los sabios, con los griegos, con los romanos, con todas las personas, para que realmente salieran de esa condición de engaño. Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, mire, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, empezaron a hacer imágenes, tremendo, y empezaron ahora a servir a una imagen, a servir a un ídolo, a servir a algo que tenían como referencia. Mire, por ejemplo, en la India, por mencionar algunos, hay personas que en la India, para ellos las ratas son sagradas. Y entonces veneran las ratas y honran las ratas. Entonces se ponen por debajo de una rata, porque están ellos dando a entender que la rata es más sabia, porque es divina, porque tiene poderes, porque tiene muchas cosas. Qué tremendo, cómo caen en una condición tan terrible y empiezan a servirle a esa rata, porque empiezan hasta a ponerle comida a la rata, y eso, mejor dicho, le ponen cosas a la rata, y eso le da hasta leche, dejan de comer ellos por dar a poner ofrendas a la rata, empiezan a ser servidores de una rata. Qué tremendo, y así muchos animales y así muchas cosas tan terribles, porque mire, qué condición tan terrible. Entonces vea lo que la persona empieza a deteriorarse con la idolatría y con todas esas condiciones que viene a perder la persona. Vea lo que estoy diciendo, porque quiero culminar acá en el nombre de Cristo Jesús en este precioso capítulo para la gloria del cielo y de la tierra. Entonces, versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Vea qué tremendo. Entonces Dios lo deja. Mire lo que termina siendo la persona, una inmundicia terrible cada vez más. Mire, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vea qué tremendo. Empieza también un deterioro, obviamente, de la inmoralidad sexual en la persona. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, mire, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y mire que no para ahí. Mire cómo sigue la persona en un deterioro tan terrible. Mire, ya que cambiaron la verdad de Dios por esa mentira, ve lo que pasa, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire, o sea, pasiones, está hablando de los deseos del alma y la voluntad de la persona, deseos de la carne, deseos.
tan terribles. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra naturaleza. Empezaron entonces a ya no tener hombres, sino ahora mujeres con mujeres y hombres con hombres. Por eso empezaron las mujeres a cambiar su cuerpo y entonces empezaron el lesbianismo y mujeres, no, yo soy hombre, pero no una mujer, y así viceversa. Miren cómo empieza el deterioro. Por eso Cristo dijo, en el principio creó Dios fue a una hembra y a un hombre, que fue hombre y hembra, no creó nada intermedio, ni creó esto, ni creó por dudas, yo soy así, no, y Dios se equivocó. No, es por el deterioro tan terrible de la inmoralidad. El hombre cae cuando no reconoce a Dios como Señor, a Dios por lo cual no es servidor y por cual no es administrador del Señor, y pierde todas esas condiciones y empieza a perderse de una forma terrible, porque Satanás empieza ahora a llevar a la persona a un deterioro tan tremendo. Entonces, vea lo que dice, de modo que también los hombres, vea lo que dice el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Mire qué tremendo, unos con otros, qué condición, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución de su extravío. Mire qué tremendo cómo se extravía una persona de una forma tan terrible. Se extravía de su visión de vida, se extravía de su vida, se extravía de todo sentido, se extravía del camino totalmente, se pierde de una forma tan terrible la persona, porque el enemigo empieza a llevarlo por esa condición tan tremenda. Dice, de igual modo que los hombres hicieron eso. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí lo ratifico otra vez, porque fue que ellos siguieron ese camino tan terrible, nunca se detuvieron. Dice, no tienen en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahí vemos la condición tan terrible, dice, para hacer cosas que no convienen. Cuando dice Dios los entregó, es que Dios los deja. Esa es la palabra que usa la Biblia. Dios los deja, Dios los suelta, Dios no los detiene más, Dios no trata, Dios ya deja de tratar de corregirlos, de que vuelvan al camino, que vuelvan en sí, no. Entonces la persona sigue empeñada en eso, entonces Dios dice, bueno, yo lo suelto, entonces haga lo que quieras, haga tu voluntad, los deseos pecaminosos, los deseos de las tinieblas, los deseos de Satanás, porque como no me quiere servir a mí, entonces a alguien le va a tener que servir. Entonces empieza a servir al pecado y a Satanás, y digo, entonces, bueno, si usted quiere hacerlo, yo lo dejo que lo haga, pero las consecuencias van a ser tremendas y va a tener que dar cuentas por eso. Lo que sigue, eso en el nombre de Cristo Jesús, porque vamos a terminar esta preciosa enseñanza. Entonces, va lo que dice, de igual modo también los hombres, por eso dice, le dijo el Señor, recibieron la retribución. Cada cual tendrá ese pago, cada cual tendrá el pago por esa cosa, por hacer esas cosas. Entonces Dios le hará, bueno, ¿usted por qué no tuvo una mujer cuando yo le creé con una mujer y usted tuvo con un hombre? Y usted cuando yo le hice un cuerpo humano de hombre, ¿por qué usted no se reprodujo? ¿Por qué usted no tuvo hijos? ¿Por qué usted no buscó una mujer para hacer eso? Una mujer que Dios le creó para hacerlo y empezó a hacer esas cosas, entonces va a tener consecuencias de esa condición de vida. Porque ahí Dios le dará cuentas al Señor. Así que dice el versículo 29, mira lo que dice versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está, no le conviene hacer eso, pero la persona lo hace, no le interesa. No le conviene, ¿por qué? Porque obviamente, vamos a ver que más adelante el apóstol va a decir, no le conviene, ¿por qué? Porque por esas cosas viene la ira del Señor, por eso empezó diciéndolo también, es una injusticia y eso cosas terribles. Dice, estando atestados de toda injusticia, ahí está, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Mire, ahí es donde habla fornicación, habla de toda esa pornografía y tantas cosas que a la gente hoy le gusta tanto. Aún algunos prefieren ver una pornografía que escuchar la palabra del Señor, estar en esa condición tan terrible. Dice, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Verdad cómo empieza un deterioro tan tremendo? Murmuradores, mira, la gente chismosa, detractores, aborrecedores de Dios. Qué tremendo, se empieza a aborrecer al Señor, empieza en un satanismo, empieza en una condición tan terrible, aberraciones tan tremendas, porque obviamente, ¿qué están haciendo? Se está aborreciendo a Dios, no está reconociendo al Señor, se está aborreciendo a Dios. Injuriosos, mire, soberbios, personas tan tremendas, altivos, vea el orgullo tan tremendo, inventores de males, desobedientes a los padres, ahí está, claro. Necios, mire, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, vea qué tremendo, entendido el juicio de Dios, o sea, no les interesa. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ahí está,
no solo los que lo hacen, sino también se complacen con los que la practican, lo que dijo el apóstol Pablo. Así que ellos quieren es que la persona le agrade, que sea agradado por las demás personas, les complace lo que ellos hacen y que se complacen, que ellos son así, que tengan un buen concepto de él, pero en cuanto a lo malo, uy, qué tan tomador, qué tan mujeriego, qué tan mentiroso, qué tan homosexual, qué tan terrible mujer lesbiana, qué tan terrible esta cosa, uy, qué tremendo ladrón, qué tremendo es lo otro. Entonces, que tengan ese concepto los hombres de él. Eso es lo que le agrada y que les den aplausos y todo, uy, qué tan ambicioso, uy, qué tan malo, wow, qué tan malo es, y él se siente contento porque los demás tienen ese concepto de él que él es muy malo, que él es terrible, es el terror de la ciudad. Entonces, qué tremendo todo eso, que es el peor delincuente, el peor deshonesto, el más corrupto, qué tremendo es eso, cuando que sea mejor el que Dios tenga el mejor concepto de nosotros, que sea Dios el que nos tenga en ese concepto bueno, que somos realmente buenos hijos, que realmente lo reconocemos a Él como Señor, como dueño de todo, y que nosotros somos solo administradores de Dios, de todas las cosas que son de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por lo cual somos servidores de la red del cielo y de la tierra. Bien, qué bendición tan extraordinaria, qué bendición tan maravillosa en el nombre del Señor Jesucristo. Y con esto, hoy finalizamos esta preciosa enseñanza en el nombre de Cristo Jesús de los peligros. Mire qué peligro funesto, tan terrible, demasiado peligroso, no ser servidor del Señor, no ser administrador del Dios Todopoderoso y Eterno Rey del Cielo, no reconocerlo como Dios, dueño total y absolutamente de todo. Padre, te damos gracias. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta preciosa palabra. Vamos a tomarnos unos minutos para orar, y cada cual lo hará también o seguirá haciéndolo en su comunión con Dios o en su reverencia ante el Señor o en su corazón, entendiendo esta preciosa bendición en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del cielo y de la tierra. Padre, damos gracias, Señor, damos la gloria y la honra a ti, Dios soberano. Damos la alabanza y la adoración, bendito Dios, Señor. Derrama esa gloria, derrama esa bendición potente y maravillosa, bendito y soberano Rey del cielo y de la tierra. Ayúdanos, Señor, a que sea un principio fundamental en nuestras vidas, Señor, y que a partir de aquí edifiquemos nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender. Ayúdanos, Padre, a reconocerte siempre como el dueño de todo. Siempre como el dueño total y absoluto de todas las cosas, por lo cual contaremos contigo, por lo cual pediremos, Señor, Padre amado, tu favor y por cual, Señor, haya temor en nosotros para poder ser esos administradores correctos, buenos siervos, Señor, buenos administradores tuyos, Señor, que tú nos halles fiel a ti, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, Señor. Bendito Dios, que presentemos delante tuyo una buena administración, que cuando tú nos llames, Señor, Padre, nosotros podamos presentarte delante tuyo unas buenas obras, un buen fruto de unos buenos administradores en nuestro hogar, en nuestros hijos, en todas las áreas de nuestra vida, Padre, con nuestro cuerpo, con todo, Señor, que lo hayamos usado correctamente, Señor, que hayamos usado los labios, la lengua para cantar, glorificar tu santo nombre, para predicar las buenas nuevas de salvación, para hacer de bendición a otros, y no para murmurar, para chismosear, para maldecir, para injuriar, para calumniar, para mentir, para engañar, no para esas cosas, Señor, porque Dios no nos creó la lengua para eso, ni nos dio el habla para eso. Bendito Rey del Cielo, enséñanos a ser administradores, Padre Santo, de todo, absolutamente de todo, Señor, aún en nuestra mente, pensar lo correcto, lo bueno, lo noble, lo de buen nombre, Señor, esos pensamientos buenos y usar la mente correctamente, Señor, no usarla para maquinar cosas maliciosas, para maquinar engaño, para maquinar trampa, para maquinar injusticia, para maquinar cómo se hace esas cosas, Señor, no, Señor, porque estaremos haciendo un mal uso de la mente que tú nos diste, Señor, para pensar solo en lo bueno, en lo buen nombre, Señor, en lo agradable a ti, bendito Rey del Cielo. Ayúdanos, Padre soberano, Señor, también en los sentimientos, en las emociones, Señor, en todo. Eres tú el único dueño, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, cada día más, danos sabiduría, danos más de tu Espíritu Santo, lo necesitamos porque queremos hacerlo, Señor, porque deseamos hacerlo, bendito Dios, gracias a ti que nos das esa sabiduría, que nos das esta oportunidad de poder entender, de poder comprender, Señor. Padre Santo, gracias por no permitir que el enemigo, Señor, Padre amado, haya puesto estorbos para que nosotros conociéramos esta verdad, Señor, y quita todo estorbo, Padre, permite a esas personas que le permiten al diablo que esos estorbos no les llegue la palabra, no la entiendan, no la comprendan o no les interese ni siquiera recibir la palabra de Dios, que prefieran mejor ver una película de pornografía, de inmundicia, Señor, de guerra, de tantas cosas
tan tremendas, bendito Rey del cielo, que prefieren hacerlo en vez de recibir palabra tuya, en vez de orar, en vez de buscar de ti, Señor, bendito Dios del cielo. Quita esos estorbos, Padre, esas mentiras, esos engaños del diablo, Señor, sobre ese corazón, Padre soberano y eterno, Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Y cualquier excusa, cualquier argumento que el hombre quiera poner, es que yo soy de esa religión, por eso no me gusta eso, es que yo soy aquí, pero es que yo vivo así, es que así yo vivo mi vida, es que eso y lo otro, Señor, cualquier argumento, Señor, que sabe muy bien que no tienen excusa delante tuyo, que no son valeros, tú no los vales, Padre, que para ti no son justos, Señor. Bendito Dios del cielo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Es que yo dejé el hijo abandonado porque es que me tocaba y yo soy joven y porque el cónyuge me dejó, entonces por eso yo me voy a hacer mi vida y por eso dejé ese hijo ahí a la merced de las cosas y no tiene excusa de no haber sido una buena madre, un buen padre. No tiene excusa delante del Señor ninguna. Padre, glorifícate, Señor. Bendito Dios del cielo. Glorioso Dios, fluya cada día más esa gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos inexcusables delante tuyo. No tenemos excusa, Señor, alguna. Padre Santo y glorioso, Rey del cielo. Ninguna excusa valedera, Padre. Señor, por eso te pedimos que tú nos ayudes, Padre Santo, y por eso en Cristo Jesús eres el único que nos justifica delante del Padre, Señor, para ahora hacer lo correcto, Señor, lo que a ti te agrada, Padre. Por eso toda obra del diablo, brujería, hechicería, conjuro, maleficio, obra de tinieblas sea destruida en el nombre del Señor Jesucristo. Desarraiga de nosotros toda obra de tiniebla, papá, que se vaya en nuestro entendimiento todo lo que haya de tiniebla, Señor, Padre amado, y tengamos un entendimiento ahora iluminado con tu gloria, con tu sabiduría, con tu luz, con tu poder, papá santo. Quita toda tiniebla de nosotros, Señor, de nuestro entendimiento, Señor, Padre, ahora en el nombre de Cristo Jesús, de nuestras emociones, sentimientos y pasiones, Padre, que sean correctas de nuestro cuerpo, Señor, Padre, todo, Señor bendito, Dios del cielo de la tierra, te lo pedimos, Señor, para hacer las cosas de esa manera, de una manera preciosa y maravillosa, Señor, para cuidar todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Padre, a cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestros sentidos, cuidar todo, Señor bendito, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres el dueño total y absoluto de todo, Señor. Damos la gloria, Padre. Damos la alabanza, Señor. Que podamos dar cuenta de una perfecta administración delante tuyo, donde tú estés agradado, Señor, complacido, bendito Rey del cielo, con nuestra función, Señor, con nuestra labor, con nuestro desempeño como administradores y servidores tuyos, Señor, como hijos tuyos, papá. En el nombre de Cristo Jesús adoramos y te bendecimos, glorioso Dios. Oramos y bendecimos tu santo nombre, papá. Gracias, Dios soberano. Gracias, bendito Rey del cielo. Te adoramos y te bendecimos, glorioso y potente Salvador. Bendito Padre de gloria. Gracias, Señor. Gracias, potente y glorioso Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque solo tú eres bueno. Porque solo tú eres glorioso, Dios, porque solo tú eres glorioso, bendito Rey, porque solo tú eres potente, Padre de gloria. Gracias, Dios soberano. Te adoramos, Señor divino, y te bendecimos a ti, tu santo y glorioso nombre, Padre potente y maravilloso Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición tan grande, qué bendición tan maravillosa en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, que tengan el resto de día de gran bendición o el resto de noche, según sea la persona donde nos esté amplificando, porque algunos estarán de noche, otros de día, otros empezando la mañana, otros terminando, en fin, en el nombre de Cristo Jesús, en cualquier parte del mundo. Aquí nosotros en Colombia, bueno, ya es de noche, así que bueno, les bendecimos, que tengan una feliz noche en el nombre de Cristo Jesús, que Dios les guarde, que Dios les bendiga en el nombre del Señor Dios soberano y eterno Rey del cielo y de la tierra, y hasta una próxima oportunidad con la bendición del Dios todopoderoso y eterno Rey del cielo. Dios les guarde, Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones del todopoderoso y eterno Rey del cielo. Dios les guarde.